Me llamo Aileen. Y a esta altura de la vida, cuando los cabellos se vuelven blancos y los silencios más largos, he comprendido que hay verdades que duelen más que las mentiras, pero también liberan. Yo crecí creyendo que mi madre había muerto al darme a luz. No lo dudaba. Nadie lo ponía en cuestión. Era una historia que escuchaba desde tan pequeña, que parecía estar tejida en mi propia piel. Mi infancia transcurrió en una casa antigua, de esas con piso de madera que cruje al caminar. Vivía con mi abuela Carmen, una mujer de carácter firme, mirada penetrante y manos que olían siempre a jabón de lavar ropa. No era mala, pero tampoco era cálida. Era justa, estricta, silenciosa. Me cuidaba, me alimentaba, me daba abrigo. Pero el afecto tenía horario. Y el cariño, medida. Recuerdo que a veces me sentaba en la ventana, mirando hacia el cielo, imaginando que allá arriba, en alguna nube esponjosa, vivía una mujer de sonrisa dulce que me observaba desde el más allá. Esa era mi madre para mí. Un recuerdo inventado, una presencia ausente pero constante. En las noches difíciles, le hablaba en susurros. En mis cumpleaños, le escribía cartas que ataba a globos, esperando que el viento hiciera el milagro de llevárselas. Carmen me decía. Siempre lo mismo, tu madre fue muy joven, Aileen. Te amó con toda su alma, pero se fue al cielo el día que naciste, y yo lloraba pensando que le debía mi vida, pero que también por mí la suya se había terminado. Nunca vi fotos de ella. Nunca me hablaron de su voz, de su risa, de sus manías. Era como si hubiese sido una sombra. Algo que solo se nombra en días lluviosos, pero había algo que siempre me hizo ruido, y yo no sabía cómo nombrarlo. Las mujeres en la calle susurraban cuando pasábamos. Algunas decían, pobre Aileen, si supiera. Otras solo me miraban con esa mezcla de lástima y vergüenza que los adultos creen que los niños no perciben. Pero yo lo sentía. Lo sentía como un zumbido detrás del corazón. Un día, tenía como 10 años, escuché una conversación detrás de la puerta de la cocina. Mi tía Rosario le decía a Carmen, ya es hora de decirle la verdad. No puedes ocultárselo para siempre, y Carmen, firme como siempre, ella no entendería. No todavía. Y no necesita saberlo. Esa mujer ya no forma parte de nuestras vidas. Esa mujer, a quien se referían, no me atreví a preguntar. Me tragué la duda como quien traga un hueso. Y así crecí. Con preguntas escondidas bajo la almohada, fui buena alumna, aplicada. Quizás porque quería hacer sentir orgullosa a mi madre, esa madre que creía en el cielo. Me imaginaba que desde allá me observaba en los actos escolares, que escuchaba mis poesías y que me acariciaba con el viento. A los 17 años, tuve la oportunidad de postular a una beca para estudiar en la universidad. Era la primera de mi familia en hacerlo. Estaba emocionada. Pero para ello necesitaba varios documentos: partida de nacimiento, antecedentes familiares, dirección de los padres. Nunca había visto mi partida de nacimiento. ¿La tienes, abuela? Le pregunté una tarde. Ella tardó en responder. Dijo que tenía que buscarla entre unos papeles viejos. La trajo al día siguiente, doblada, un poco manchada por el tiempo. Me senté en la mesa a revisarla. Carmen preparaba té. Y en un segundo, mi mundo se derrumbó. Ahí, en letras claras, decía, madre. Lucía Ramírez, dirección, calle Belgrano 342, estado, VIVA viva. Esa palabra me golpeó como un trueno. Sentí un vértigo en el estómago. Mis manos temblaban. Mi respiración se hizo corta. ¿Quién es Lucía Ramírez? Pregunté con voz apagada. Carmen no respondió de inmediato. Se quedó de espaldas, revolviendo el té como si ese gesto pudiera borrar las palabras que había leído. ¿Abuela? Es tu madre, dijo finalmente, sin mirarme. Pero no estaba muerta. Ella se giró lentamente. Tenía los ojos enrojecidos, pero su rostro seguía rígido. No quería que sufrieras, Aileen. No era buena para ti. Hice lo mejor que pude. Me levanté de la silla con el corazón latiendo como un tambor. No podía entender. Todo lo que creía, todo lo que me habían dicho, era mentira. ¿Por qué me mentiste? Grité, por primera vez en mi vida elevando la voz frente a Carmen. Ella no respondió. Corrí a mi cuarto, cerré la puerta con fuerza y lloré. Lloré como nunca antes. No por Lucía. Ni por Carmen. Lloré por mí. Por la niña que escribió cartas al cielo para una mujer que vivía a 3 calles de distancia. No dormí esa noche.
Tenía el corazón deshecho y la mente revuelta. Me levanté antes que el sol, con los ojos hinchados y una sola dirección grabada en la memoria: calle Belgrano 342. La dirección que figuraba en mi partida de nacimiento. La casa de Lucía Ramírez. La casa de mi madre. Tomé el colectivo sin desayunar. Cada parada me pesaba. Pensaba en qué diría, qué cara pondría al verme. ¿Me reconocería? ¿Sabría quién era yo? ¿O me cerraría la puerta como una desconocida? Calle Belgrano era una calle cualquiera, de casas bajas y veredas rotas. La número 342 era de color verde claro, con un portón de hierro y una maceta rota al costado. Nada especial, excepto que dentro de esa casa vivía la mujer que me había dado la vida y que durante 17 años vivió en silencio. A solo 3 calles de mí, me quedé parada frente a la puerta. Dudé. Di vueltas. Respiré hondo. Y finalmente, toqué el timbre. Pasaron segundos que parecieron años. Hasta que se abrió la puerta. Era ella, no necesitaba que me lo dijeran. La reconocí sin haberla visto nunca. Tenía mis ojos. O yo los tenía de ella. El mismo lunar en la mejilla. La misma expresión cuando algo duele por dentro. Lucía Ramírez me miró como si viera un fantasma. Aileen, mi nombre. En su voz. Sentí que el piso se movía. Asentí con la cabeza, sin poder hablar. Pasa. Por favor, dijo, abriendo la puerta. Entré en la casa. Era humilde, ordenada, con un olor a pan recién hecho y fotos antiguas en la pared. Nada indicaba que ahí vivía una madre rota por el tiempo, pero su rostro sí lo decía todo. Nos sentamos en una mesa de madera, igual a la que teníamos en casa de Carmen. Ella temblaba al servirme un té. No puedo creer que estés aquí, susurró. Vine porque necesito saber la verdad, respondí, mirándola a los ojos. Me dijeron que habías muerto. Lucía bajó la mirada. Le temblaba la voz. Lo sé. Me lo imaginaba. Pero nunca supe si algún día tendría la oportunidad de explicarte. Ahora es el momento. Y entonces comenzó a hablar. Con una voz suave, herida, rota, me contó que tenía 19 años cuando quedó embarazada. Que mi padre la abandonó al enterarse. Que Carmen, mi abuela, se enfureció al saberlo y juró que no permitiría que su hija arruinara su vida. Cuando naciste. Yo estaba tan asustada, pero tan enamorada de ti. Te abrazaba todo el tiempo. No quería soltarte. Su voz se quebró. Pero mamá. Carmen, decía que no estaba lista. Que no podía mantenerte. Que haría lo que fuera para protegerte de mí. Un día, salió a buscar trabajo. Al volver, yo ya no estaba. Me dijo que te había llevado a su casa. Que te cuidaría ella. Que si me amaba de verdad, debía alejarme. Trató de denunciar. De buscar ayuda. Pero en aquella época, sin dinero ni apoyo, y con la reputación que Carmen tenía en el barrio, nadie la escuchó. Me echó de la casa. Me amenazó con que si me acercaba, te perdería para siempre. Entonces me quedé cerca, para verte aunque fuera de lejos. Lucía se secó las lágrimas. Te veía entrar a la escuela. Ir al mercado con Carmen. Crecer. Y me dolía no poder tocarte. No poder decirte que te amaba. Yo escuchaba en silencio. Mi corazón dolía. Mis pensamientos se arremolinaban. ¿Era verdad todo eso? ¿Era posible que ella no me hubiera abandonado? ¿Y por qué no me hablaste nunca? ¿Por qué no me dijiste nada? Pregunté con rabia, porque una vez lo intenté. Tenías 8 años. Me acerqué a saludarte, y Carmen apareció. Me insultó delante de ti. Me dijo que no me reconocías. ¿Qué te estaba asustando? ¿Y qué hiciste? Me fui. Me fui llorando. Y desde ese día, creí que ya no tenía derecho a ser tu madre. Quise gritar. Llorar. Abrazarla. Alejarme. Todo al mismo tiempo. Lucía extendió la mano sobre la mesa. No busco que me perdones. Solo quería que supieras, que siempre estuve aquí. Que nunca te olvidé. La miré. Vi en sus ojos el mismo dolor que yo había sentido todos esos años. Necesito tiempo, le dije. No sé qué hacer con todo esto. Ella asintió. Lo entiendo. Solo, gracias por venir. Gracias por darme esta oportunidad. Salí.
de esa casa como si flotara. Las piernas me temblaban. Todo lo que conocía se había resquebrajado, volví a casa. Carmen me esperaba en la cocina, fuiste a verla, asentí, y, ¿por qué lo hiciste? Pregunté, con el alma rota. ¿Por qué me hiciste creer que estaba muerta? Carmen no lloró. No se excusó. Solo dijo, pensé que te estaba protegiendo, y yo supe que las mentiras más crueles, a veces, se construyen con la excusa del amor. Pasaron días en silencio. Semanas, volver a casa después de esa conversación con Lucía fue como volver a un lugar que ya no me pertenecía. Las paredes, los muebles, los olores, todo me parecía distinto, ajeno, como si la verdad recién descubierta lo hubiera cubierto todo con una capa de polvo espeso. Carmen seguía haciendo sus rutinas. Ponía la mesa como siempre, me dejaba el té servido, barría el patio con esa disciplina casi militar. Pero ya no hablábamos. Nos mirábamos. Poco. Y cuando lo hacíamos, era como dos extrañas que no saben por dónde empezar. Una tarde, mientras cortaba pan en la cocina, no pude más, ¿por qué tanto odio? Le solté sin mirarla. ¿Qué te hizo mi madre para que la castigues así, Carmen? Dejó el cuchillo sobre la tabla. Se sentó frente a mí. Por primera vez en mucho tiempo, la vi cansada, pero no físicamente. Era un agotamiento del alma, no era odio, dijo. Era miedo. ¿Miedo a qué? A que repitiera mi historia. Nunca había escuchado a mi abuela hablar de sí misma. Era una mujer cerrada, de pocas palabras. Esa frase fue como abrir una grieta. Yo también fui madre joven, continuó. Y también fui abandonada. Tuve que criar sola a Lucía, en un mundo que no perdonaba a las mujeres solas. Me partí el lomo para alimentarla. Le di estudios. Le exigí que fuera fuerte, que no cayera en las mismas trampas que yo. Carmen bajó la mirada, pero se enamoró de un muchacho que no valía nada. Y cuando quedó embarazada, pensé que todo lo que había hecho no había servido. Entonces decidiste arrancarme de ella, susurré. Para castigarla, para protegerte, dijo, con la voz rota. Yo no quería que crecieras como Lucía. Pensé que si te alejaba de ella, te estaba salvando. Me quedé en silencio. No sabía si gritar o llorar. No sabía si abrazarla o marcharme. ¿Y nunca te arrepentiste? Pregunté. Ni un solo día. Carmen respiró hondo, todos los días. Pero no supe cómo deshacer lo que hice sin destruirte a ti también. Nos quedamos así, en silencio, mirando la mesa que tantas veces compartimos sin hablar realmente. No fue fácil volver a ver a Lucía. Me costó semanas decidirme. Pero un día toqué su puerta otra vez, me recibió con una sonrisa temblorosa, como quien no quiere ilusionarse. No sabía si ibas a volver, yo tampoco lo sabía, le dije. Pero hay cosas que necesito entender. Y solo tú puedes contármelas. Nos sentamos. Esta vez sin tanto hielo entre nosotras, Lucía me mostró fotos. Viejas, gastadas, algunas en blanco y negro. Una de ellas era de mí, cuando era bebé. Ella la sostenía en brazos. Sonreía como nunca la había visto. Como tienes esta foto, la tomé antes de que Carmen me echara. Fue el único recuerdo que me quedó de ti en mis brazos. Me mostró un cuaderno lleno de cartas sin enviar, dirigidas a mí, escritas año tras año en mis cumpleaños. Nunca supe si debía enviarlas. Pero necesitaba decirte cuánto te amaba, aunque no me dejaran demostrártelo. Leí algunas. Con lágrimas cayéndome por las mejillas. Palabras simples, sinceras, dolorosas, ¿sabes? Le dije. Yo también escribía cartas. Pero para una madre muerta. Y ahora estás aquí. Lucía me tomó la mano. No sé si alguna vez podré ser tu madre. Pero si me das la oportunidad, puedo intentar ser parte de tu vida. No respondí. No con palabras. Pero no solté su mano. Las siguientes semanas fueron extrañas. Me sentía partida en dos. Por un lado, Carmen, que me había criado, alimentado, cuidado. Pero también mentido, silenciado, manipulado. Por otro, Lucía, que me había dado la vida, y aunque me perdió, nunca me olvidó. Como se elige entre dos mitades del corazón, empecé a visitar a Lucía más seguido. A caminar con ella por el barrio. A preguntarle cosas de su juventud, de sus errores, de sus sueños. Descubrí que le gustaba cantar mientras cocinaba.
que amaba las flores silvestres, que coleccionaba figuritas de santos. La veía y pensaba, esta mujer pudo haber sido parte de mi vida todo el tiempo. Y me la negaron, pero también recordaba a Carmen, esperándome con el almuerzo, enseñándome a leer, curando mis rodillas raspadas, y el nudo volvía al pecho. Un día, decidí hacer algo distinto. Fui al parque donde solía ir de niña. Me senté bajo un árbol. Y empecé a escribir, no una carta para mi madre muerta. Ni para Carmen. Ni para Lucía, una carta para mí, para la niña que fui. Para la adolescente confundida. Para la mujer rota que intentaba reconstruirse. Escribí todo lo que sentía, la rabia, el amor, la culpa, la ternura, la tristeza, todo. Cuando terminé, sentí algo extraño, no paz. No todavía, pero sí, alivio. Comprendí que la verdad duele. Que las heridas abiertas duelen más, pero que empezar a nombrarlas es el primer paso para curarlas, y supe que perdonar no es olvidar. No es justificar. Es soltar el peso. Es decir, esto me dolió, me cambió, me marcó, pero no me va a destruir más. Dicen que el corazón tiene una sola forma de latir. Pero yo aprendí que también puede dividirse, doler en silencio, y aún así seguir latiendo. Después de aquella carta que me escribí a mí misma, comencé a ver las cosas desde otro lugar. No con menos dolor, pero sí con más claridad. Comprendí que no tenía que elegir entre Carmen y Lucía. No eran dos bandos en guerra. Eran dos partes de mi historia. Y las dos me habían marcado, pero eso no hacía las cosas más fáciles. Carmen empezó a notar mis ausencias. Mi silencio. Mis escapadas. Sabía que iba a ver a Lucía. Y aunque no decía nada, el aire en casa se volvía más espeso cada día. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Carmen dijo de pronto, ¿la vas a perdonar? Me tomó por sorpresa. No se trata de perdonarla o no, respondí. Se trata de entender. De sanar. Ella dejó el tenedor sobre el plato. ¿Y yo? ¿Tú puedes entenderme? La miré, puedo intentarlo. Pero no puedo seguir viviendo con este nudo en el pecho. Necesito saber de dónde vengo. Necesito saber quién soy. Carmen asintió. Pero sus ojos estaban tristes. Más tristes de lo que jamás los había visto. Esa noche, no dormí. Me quedé pensando en ella. En cómo había cargado con esa decisión durante tantos años. En cómo el miedo la había llevado a arrancarme de los brazos de su hija, creyendo que hacía lo correcto, y pensé en mí. En la niña que fui. En todo lo que me fue negado. En las caricias no dadas. En los abrazos robados. Pasaron semanas. La relación con Lucía se volvió más cercana. Íbamos al mercado juntas. Me contaba historias de cuando era joven. Me mostraba canciones que le gustaban, películas viejas. Me hablaba de lo sola que se había sentido todo ese tiempo. De lo mucho que le dolía no haber podido defenderme. Un día, me llevó al cementerio. Quiero que conozcas a tu padre. Yo no sabía si estaba preparada. Pero fui. Su tumba era simple. Sin flores. Sin fotos. Solo una lápida con su nombre. Nunca. Fue el mejor hombre, me dijo Lucía. Pero sin él, tú no existirías. Me quedé en silencio. Pensando en cuántas verdades caben en una sola vida. Y en cuántas mentiras pueden nublar un corazón. Carmen empezó a enfermar. Nada grave al principio. Pero la vi apagarse, lentamente. Como una vela que tiembla antes de apagarse, la llevé al médico. Me recomendaron cuidados. Y ahí estaba yo, cuidando a la mujer que me crió, mientras pasaba las tardes con la que me dio la vida. Mi corazón se partía un poco más cada día. Una tarde, Carmen me pidió que me sentara a su lado. No quiero irme sin decirte algo. No te vas a ir, abuela. Ella me tomó la mano. Sí, me voy. No ahora. Pero pronto. Y quiero que sepas, que lo siento. Que si pudiera volver atrás, haría las cosas diferente. Pero en aquel entonces, pensé que lo hacía por amor. Lloré. Lloramos las dos. No por lo que fue. Sino por lo que pudo haber sido. No te odio, le dije. Pero necesito tiempo para perdonarte del todo. Ella asintió. Tómate todo el tiempo del mundo. Solo, no te quedes con el rencor. Te consume. Lucía y Carmen no se vieron nunca. Cada una respetaba el espacio de la otra.
pero sabían que estaban conectadas por mí. Y yo. Aprendí a vivir con esa dualidad. Hoy, tantos años después, ya mayor, con el cabello blanco y la voz cansada, puedo decir que ya no cargo con rabia. Que aprendí a perdonar, aunque el dolor no desaparezca. Que acepté que la vida no siempre nos da las respuestas que queremos, pero sí nos da la oportunidad de sanar. Mis hijos conocen esta historia. Y mis nietos también. No para juzgar a nadie, sino para que sepan que incluso en las historias más tristes hay lugar para el amor. Carmen murió tranquila, en su cama, con mi mano entre las suyas. Y Lucía vivió lo suficiente para ver a sus bisnietos nacer. Murió sonriendo, con una foto mía sobre su pecho. Yo aún la tengo enmarcada en mi sala, al lado de la de Carmen, porque mi historia no se puede contar con una sola imagen, ni con una sola verdad. Mi historia es un corazón que aprendió a latir partido.